En la clase de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero primero quiero que me recuerden qué son las obligaciones. Las obligaciones es el vínculo jurídico entre dos partes, activa y pasiva. La activa se compone de los acreedores y la pasiva de los deudores. En este caso, los acreedores tienen la facultad de exigirle algo a los deudores. Ok, teniendo en cuenta lo que dijiste, que de hecho está bien, podemos dividir estas obligaciones en diferentes fuentes. ¿Alguien me podría recordar cuáles son dichas fuentes de las obligaciones? Sí, de las fuentes de las obligaciones se desprenden 5 ramas: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, esta última siendo fuente de las otras fuentes. Ok, pero para efectos de la clase, hoy nos vamos a basar en uno principalmente, los contratos. ¿Alguien me puede recordar qué son los contratos a grosso modo? Pues los contratos son básicamente un acuerdo de voluntades y en base a este acuerdo de voluntades surgen cierto tipo de obligaciones o de derechos. Muy bien, Tomás. Y recordando esto, podemos decir que los contratos generan unos efectos. Dígame por favor cuáles son los efectos. Los contratos generan tres tipos de efectos: genera, modifica y extingue obligaciones y también derechos reales. Ok, gracias. Y para esto también podemos hablar de la clasificación de dichos contratos. ¿Alguno recuerda cuál es la clasificación? Juan David. Sí, de la clasificación de los contratos tenemos el consensus, los innominados, el re, verbis y literis. Tomás, ¿quieres añadir algo? Bueno, tengo entendido que los contratos verbis tienen como una formalidad oral y en cambio los literis también, digamos que cuentan con una formalidad, pero en este caso es escrita. Efectivamente, Tomás. Pero para eso exactamente es la clase de hoy. Pues muchachos, hoy les voy a hablar de los contratos verbis y literis. Para comenzar con este tema, hablemos primero de los contratos verbis. ¿Qué podemos decir de los contratos verbis? El contrato verbal, la stipulatio, como su fuente principal es la solemnidad en el derecho clásico. Se celebra verbalmente y es mediante una pregunta del acreedor que tiene que ser respondida congruentemente por el deudor. Hay dos partes contratantes, como ya nos lo habían explicado anteriormente nuestra compañera Alison, que básicamente se encargan de hacer este contrato. Pero, ¿quién no puede ejercer este recurso? ¿Alguno? Tomás. Bueno, tengo entendido que los que no lo pueden ejercer son los locos furiosos o los esquizofrénicos, también los mentecatos, que son los tontos o los retrasados, y también los que son sordos o mudos. Y bueno, hay algo que hay que aclarar, y es que en el caso en el que el esquizofrénico tenga momentos de lucidez y en esos momentos haga algún tipo de contrato, estos serán totalmente válidos. Ok. Y para esto, quiero comentarles que hay unas ciertas características que definen un contrato verbis a comparación de un contrato literis. Tenemos tres específicamente: la oral, la congruente y la presencia de las partes. Por favor, explíquenme cuáles son estas características. Juan David. Bien, la característica oral es cuando una y otra parte han de pronunciar las palabras solemnes, y cabe aclarar que esas palabras solemnes son impuestas por el ius civil. Gracias. La congruente. Sebastián. Pues la congruente se trata de la congruencia. Tenía que haber una congruencia gramatical y jurídica entre la respuesta y la pregunta que hacía el acreedor y el deudor. Y por último, la presencia de las partes, por favor, Alison. Debe haber una presencia en las partes según la estructura formal de la stipulatio. La stipulatio contraída por ausentes no es válida. Ok. Ahora, esto genera una serie de efectos. Efectos que son obligaciones. Tema que por eso era importante que lo tratáramos anteriormente. La obligación recae únicamente en el deudor o sujeto pasivo, como ya nos comentaban anteriormente. Eso está establecido por el estipulante. El contrato es una convención reconocida y sancionada por la ley. Sin embargo, hay diferentes tipos de clasificaciones para estos tipos de contrato, que son la dictio notis, el ius liberty y la stipulatio. ¿Me podrían explicar, por favor, estos conceptos? Alison. La dictio notis es la promesa en el contrato verbis de la mujer hacia el futuro marido, en donde promete la dote para solventar los cargos domésticos de la casa.
Muy bien. Del Ius Viandum Liberty, Tomás. Pues el Ius Viandum Liberty es el contrato verbis que da paso para que se haga efectiva la manomisión. Y pues hay que recordar que la manomisión es el hecho mediante el cual el patrón libera a uno de sus esclavos y este esclavo pues toma su papel de libertad. Y por último, de la stipulatio. Bueno, pues doctor, yo le puedo decir que la stipulatio es un contrato verbal unilateral que en este se basa que el futuro acreedor, que es el que pregunta, pues le pregunta al deudor si esto está dispuesto a someterse a la obligación. Esta obligación es de dar o realizar un servicio. Muy bien. Y por último, un poco cerrando el tema, podemos hablar de la extinción. ¿Cómo se pueden extinguir estos contratos? Se pueden extinguir por pago, por novación, por capitis de minutio, en cualquiera de sus medidas, pérdida de la cosa de vida, que es el red crate, muerte del deudor, porque tenemos que recordar que esto es un contrato intuito personal. Pero muchachos, para este tipo de contratos también existen ciertas acciones. Y yo principalmente les quiero hablar de dos. El actio stipulatio y la actio rei uxoriae. ¿Alguno de ustedes me podría recordar qué es la actio stipulatio? Sí, antes de hablar de la actio stipulatio, me gustaría mencionar sobre el anterior de las formas de extinción. Usted mencionó la muerte intuito persona, pero cabe mencionar que es de la muerte del deudor. Y claro, siguiendo con la actio stipulatio, es una acción derivada de la estipulación, básicamente que está destinada a reclamar el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de dar una cosa incierta. Ok, muchas gracias por la aclaración. Y ahora hablando de la actio rei uxoriae, ¿quién me puede contar un poco de esto? ¿Tomás? La acción rei uxoriae se le aplicaba a la mujer viuda o divorciada para la restitución de la dote que pues, se había dado para las justas nupcias. En caso de que la mujer sea alieni iuris, se le aplicará al pater de familias a cargo. Muy bien. Pero recordando un poco la tarea que les había dejado en la clase pasada, que era de encontrar cuáles eran los efectos jurídicos, o sea, las obligaciones, pues cuéntenme un poco de qué investigaron. Yo quiero hablar de la transcripción. La transcripción era un contrato literal llevado a cabo por el acreedor mediante la inscripción del libro de contabilidad, lo llamado Codex en derecho romano, en la que se produce una innovación en cuanto a una obligación anterior, surge otra mediante la transcripción. Estas se dividen en dos. La primera es in persona, que se da mediante la innovación objetiva, y la otra es a persona in persona, que se da mediante la innovación subjetiva. Bueno, otra era la sirógrafa, que es un documento solemne que está en el poder del acreedor y que determina el valor que le debe el deudor al acreedor. Pero esto está en el poder del acreedor. Y también es una acción que puede utilizar los peregrinos, pero la suma de dinero determinada está sujeta a plazo más no a condición. Y se sabe que la acción para estas dos, para la sirógrafa y la singrafa, se puede recurrir a la actio certae creditae pecuniae. Ok, muchachos, pero creo que les hace falta una de estas. Les hace falta la sígrafa, que de hecho es un documento que pues, es una clase de contratación que servía para los peregrinos. Cabe resaltar que es un documento escrito en el cual constan diferentes obligaciones dinerarias que son sujetas a plazo, no a condición, y se celebran y se suscriben bilateralmente. Podemos también pasar al siguiente tema, que son la extinción, las acciones judiciales. ¿Alguno investigó sobre eso? Sí, yo investigué sobre la acción pauliana y esta es básicamente una acción judicial de carácter penal que consiste en, primero, que se acuse de infamia al acreedor y a los terceros y básicamente consiste en demandar el contrato. ¿Sí, Tomás? Doctor, a mí realmente no me quedó muy claro porque es una acción judicial. Claro, Tomás, pero principalmente basándonos en que, como lo dijo Juan David, busca declarar la pena de infamia al fraude y a los terceros. No, pues, no solamente a uno, sino pues, a toda los que continúan. Y para la sirógrafa y la sígrafa, pues como ya lo había dicho Alison, también está el acto certae creditate pecuniae. Ahora hablemos un poco de la extensión. Bueno, muchachos, y para terminar con la última parte de la tarea que les había propuesto, vamos a proceder a
mostrar sus animaciones acerca de los ejemplos que tenemos para estos contratos.